tengo simpatía. Si en Cuba, por ejemplo, los análisis que se hacen no son funcionales. Una cosa que, bueno, entendí, hasta qué punto no miran las conductas, no miran cuáles son las amenazas que tiene el sistema y aplican a esto y le funciona. Porque el problema de ellos es mantener el sistema. Y así como diría alguien, parece que los análisis rebeldes son mientras se hace el acto rebelde, que curiosamente, dice alguien, son los únicos momentos, muy freudiana la cosa, yo la comparto, en los momentos de la rebeldía, esos son los únicos momentos donde existe democracia. Pasa el momento de la rebeldía y la democracia desaparece. Eso es muy freudiano, porque es el único momento, en el momento de la rebeldía como en el momento de la fiesta, donde todo el mundo somos iguales. Recuerde que la virtud de la fiesta es que usted le puede echar harina al policía y él no le puede decir nada, porque todas las reglas de juego se rompen y eso pasa en una revolución. Pero una vez pasa la democracia y pasa esa igualdad de la fiesta y del momento de la anarquía, empieza a aplicarse, a reposarse las aguas, a que funcione el asunto, mejor dicho. Y eso parece que hasta en el amor es así. Y los momentos más ricos del amor son los de la anarquía, ¿no? Sí, donde uno se arriesga a hacer cosas hasta los elevadores, y ya se acaba, y ya se le acaba, y entonces ya empieza a ponerle horas para hacer el amor y cosas. Pero son fractales, como digo, de los sistemas. Pero en este caso es como el problema, ¿no? Es como una primera característica que siempre y eso porque yo le veo fuerza al análisis de Easton en ese sentido, o sea, al margen de que venga de la sociología norteamericana y tal, pero mirándolo en la práctica eso funciona. Y cualquiera, uno mismo, o sea, si uno se mira como sistema, ¿qué hace el organismo? El organismo tiende a ser conservador. Uno de los problemas del pensamiento colombiano es un pensamiento muy conservador. Y domina el pensamiento conservador, es un sistema muy conservador. Y tendemos a hacer eso, digamos. Porque es la fuerza de la naturaleza. El pensamiento conservador es el que todo lo quiere leer desde la naturaleza. Si el león se come al cordero porque el pez grande no se come al chico, dicen los conservadores, eso es natural. ¿Sí? Lo natural es que haya un hombre y una mujer, eso lo dice el procurador. Eso de que hayan homosexuales, eso no es natural. Claro, si la naturaleza no va más del hombre, porque sabemos que entre insectos o entre la tenia es un ser que tiene ambos sexos, por ejemplo. Así que vamos a buscarle naturaleza a esos comportamientos. Porque la naturaleza también se limita ahí para darle justificación a las interpretaciones. Pero volviendo al asunto, y siempre el elemento liberal o libertario es un problema de momento. Sirve, la naturaleza no se la lleva permanentemente cambiando, no muta todos los días en ciertos momentos de la evolución. Es como un elemento fuerte, digamos, cuando uno pone como a filosofar sobre el asunto. Entonces, aquí es eso, o sea, para mí la reflexión de Easton funcionalista porque funciona cuando los sistemas tienden a protegerse. Y van a hacer eso, o sea, ¿cuáles son las amenazas? ¿Cómo respondo al demás? ¿Qué elimino? El enemigo lo elimino, porque eso es lo que Easton lo dice ahí, o sea, ¿qué elimino, qué mantengo y qué innovo? Entonces, una nueva política, una nueva constitución, ¿qué innovo, digamos? ¿Qué cambio? Ya lo estamos mirando. Desde que el sistema trata de impedir de que a raíz de las negociaciones con la FARC haya cambios. Alguien decía que el problema de La Habana es que la FARC se la lleva proponiendo y el gobierno a todo le dice que no. A todo le dice que no. Le decía Carlos eso. Qué curioso. Y se vuelve una reflexión de sordo. Y no permite, ni siquiera es permeable a lo mínimo, digamos así, sino que es que todo se puede ya desde lo que está. Y no solamente están allá, uno lo escucha a maestros que le tenemos miedo a una nueva constituyente, no porque yo esté de acuerdo no con ella, porque los más avanzados dicen es que una nueva constituyente se puede correr el riesgo de que ganen los uribistas y se pierda lo más importante de la Constitución del 91, que es eso que cada uno pone la tutela. Casi que tiene miedo que pierda la tutela, imagínense que gane. Para mí es un
conservador. O sea, le tenemos miedo a arriesgar. Claro, porque se sabe que es un sistema muy conservador y que lo más conservador puede venir, y la historia en Colombia lo puede demostrar. Sí, la Constitución de Río Negro fue fácilmente echada atrás por la Constitución reaccionaria de los análisis. Entonces, eso me parece una cosa interesante, digamos, mirar que uno se pone a mirar cualquier propuesta de análisis, uno encuentra que es validada, y eso es lo que me gusta a mí del pensamiento. Sí, yo no la puedo echar porque uno es que opera en la práctica. Así no me gusta, pero opera, y probablemente uno lo utilice. Y lo mismo pasa con el problema del pensamiento complejo y la teoría, digamos, que está de moda, la constructivista. Ahí pienso un poquito ya de que a mí me parece que la ciencia política, curiosamente, empezó a ser reconocida. Lo que leímos a Cancino, él empieza diciendo que el padre de la ciencia política, como le pasa a todos los teóricos, años después dijo que la ciencia política había muerto. No había nacido cuando ya el hombre lo estaba planteando que había muerto. Mi reflexión, yo diría que la ciencia política curiosamente empezó a tener significación fue cuando aparecieron las políticas constructivistas. ¿Por qué? Esa es como mi reflexión. Antes de la ciencia política, qué curioso, se necesitaba para que se validara la ciencia política como ciencia, que desapareciera el objeto positivista y que apareciera el objeto de construcción. Y curiosamente, acuérdense que antes de la ciencia política, las ciencias sociales, y cuando para mí se emerge como ciencias sociales, dominaban la historia, dominaban la sociología, dominaban la economía como muestras de ciencias sociales. Pero fíjate que ellas siguen en el problema de que se resisten a no salir del positivismo. La economía se resiste a no salir de creer de que existen verdades y que hay leyes objetivas. Un poco la economía. Hasta ahora que yo sepa, imaginemos a un economista pensando constructivamente, o un economista diría, y eso del constructivismo en la economía no me canciona, se le mueve el piso. Y los historiadores también, porque los historiadores positivistas, porque como ellos hablan de hechos del pasado, y ya hechos muertos, ¿quién va a discutir que el 20 de julio de 1810 no se iba aquí una revuelta o el año 48? Es una verdad, es ya punto, eso es objetivo, ¿no? Cuando hoy sabemos de que todos esos hechos tienen sentido y realidad, ya la cuestión de realidad, es si nos sirven para explicar los problemas del presente. La historia no sirve si ves en esa perspectiva. La historia solamente responde a aquellos que se hacen preguntas sobre los problemas del presente. No, la historia no serviría para nada. Y la sociología. La sociología, sí, todavía se creía que era la ciencia social, ¿no? Entonces, era ella la que también, con todo el rigor y todo lo cuantitativo y la matemática y la estadística, y siguen persisten en eso. Curiosamente, para mí la ciencia política hoy no se enseña, se acabaron las historias en sociologías en bachillerato. Me parece que lo que han metido es democracia, derechos humanos, todas líneas de ciencia política. Economía también. Economía un tanto por el modelo, ¿no? Por el modelo. Sí. Que, bueno, y eso sería otro comentario último que escuché, de esto que de estos días ya lo comentaré. Pero quería señalar eso, que a mí me parece que cuando se planteó la construcción de que el problema de la política misma es sobre la acción, es sobre la posibilidad de cambiar la realidad en el presente, ¿cierto? Porque la política, digamos casi que por sentido común, se plantea el cambio. La política es una ciencia del cambio. Sea el cambio para mantenerlo, porque el otro problema es que sabemos de que nada se mantiene. Ese es el problema del funcionalismo, nada se puede mantener. Quieras o no, la cosa está cambiando y el sistema lo que tiene que hacer es ser capaz de mantenerse en el cambio. Por una parte, esto que plantea el problema de que él hace una crítica a la teoría del equilibrio, ¿bueno? Porque era la tesis mecanicista, y ustedes saben que la teoría mecanicista decía el famoso péndulo, ¿no? Que va de X a Y, y que cuando un sistema mecánico llega a su punto de equilibrio, el sistema se muere, porque llega a cero. ¿Sí? Pero resulta que eso no funciona en la mecánica, porque en la realidad
los sistemas, digamos, andan en un permanente equilibrio dinámico. Y entonces lo que se descubre es que en cada punto, digamos, del péndulo, en cada puntito, hay un punto de equilibrio. O sea, no hay un punto de equilibrio que es cero, sino que en este punto hay equilibrio y en cualquier movimiento hay un equilibrio, como el organismo. No importa la edad, pero está en homeostasis permanente. Mi cuerpo está todos los días, cada segundo de la edad, buscando el equilibrio. ¿Sí? No puede entenderse. No es que cuando yo tuve 25 años era el más equilibrado, 50 años fui el equilibrado, porque antes era muy desequilibrado. No puedo explicarme, lo digo de una forma pedagógica, no puedo explicarme de que hay un punto de equilibrio ya para cualquier movimiento del sistema, sino que hoy los sistemas y teorías de sistemas aclaran que el equilibrio es un estado permanente del organismo por mantenerse, digamos así. Y que lógicamente, salvo que ya el organismo se agote y se plantea una ruptura y otro sistema, ahí es donde viene el problema de la crisis, del ruido. Pero una vez el organismo se adapta, otra vez empieza a crear elementos de funcionamiento para mantenerse hasta donde se mantiene. Hay un texto, no sé si vamos a leer el texto de Gramsci. Está como complementario, pero no es el... Sí, que a veces lo miramos, el texto de Gramsci sobre las relaciones de fuerza, donde toma de Marx la famosa reflexión hegeliana que un sistema hasta que no agota todas sus posibilidades o no tiene a su interior las condiciones que hagan posible el cambio, no cambia. Y que si un analista de la política no tiene en cuenta eso, se va a pifiar en el análisis de la política. Sí, porque uno no puede acelerar o desacelerar procesos, porque los sistemas tienen sus tiempos, digamos así, como decía. Y ese es un problema tenaz, porque viene toda la discusión sobre el voluntarismo, si yo puedo acelerar procesos. Hoy cuando analizamos los procesos del socialismo, decíamos realmente, parece que Lenin, en ese sentido, Lenin inventa la teoría del eslabón débil para decir que Rusia, no siendo capitalista, podía hacer la revolución socialista. En contra de Marx, que decía que el socialismo solamente se podía hacer en los países más avanzados, en el momento Inglaterra, Estados Unidos. Pero Lenin dijo que el eslabón más débil, pero 70 años después del fracaso de la revolución rusa, digamos así, uno se pregunta si Marx no tenía razón. Hay un texto que ya se plantea sobre eso. O sea, si necesariamente los sistemas tienen que pasar por sus procesos, ese es un problema para uno y que no se pueden acelerar. Cosas complicadas, digamos así, en política. Bueno, ya después viene el Checo, la teoría de Foucault, donde dice que la voluntad organizada también puede acelerar procesos de cambio. Después la teoría del voluntarismo, que esa es la otra crítica frente al objetivismo. O dejar que las cosas pasen, como dicen los conservadores. Si el socialismo, la naturaleza decreta que el socialismo y alguna vez se tiene que dar la igualdad, los conservadores no se oponen al socialismo, pero será producto de la evolución, pero no que sea producto de una revolución. Así es el pensamiento socialista. Eso es curioso. Entonces, porque eso a veces pensamos que solamente están patrocinados en las cabezas. Pero volviendo al cuento, o sea, me explayé para ubicar eso. Para mí, la ciencia política, repito, tiene en la teoría del constructivismo, digamos, su emergencia y su posibilidad. Y nace como una ciencia, o sea, uno lo que no entiende es las ciencias, como ciencia social, entonces todos los teóricos de la ciencia política empezaron a copiar los métodos de análisis de la sociología, de la economía y del positivismo, y la ciencia política se vuelve positivista también. Cuando gusta que la ciencia política, ¿qué es la ciencia de la acción? ¿Qué es la ciencia del cambio? La ciencia política es la del cambio, o sea, político tiene que estar pensando todos los días que esto está cambiando, y con elementos inesperados, porque los cambios los asaltan. Entonces es la diferencia entre el análisis del analista que piensa lo que pasó y el del político que tiene que responder a lo inesperado. Yo decía, si Petro mañana llegan y le agarran los buses, está acostado y le dice, uy hermano, le están dando piedra a los buses, ahí tiene que salir a ver cómo resuelve el problema. ¿Y cómo lo resuelve? En la acción. No tiene tiempo para ponerse a pensar, no, dejemos que pasen 5 años para que reposen los hechos. No, el análisis lo obliga a la acción. Sí, y uno como analista político está pensando en la acción. Y incluso supone. Por eso digo que yo valido más el análisis de coyuntura que de estructura en el análisis político. Porque es que el análisis político es para que usted dé salidas a lo que está sucediendo. No que explique cómo fueron los sistemas en el siglo XVIII, para los historiadores.
o filósofos. Uno a veces no sabe cuál es el oficio del político. Entonces, bueno, mirando un poco como eso, digamos, en términos de los textos, lo que a mí me inspira en los textos, porque creo que esa hay una buena comprensión de lo que cada texto dice. Ahora, lógicamente, es mucho más frágil. Yo le tengo ahí ciertos requerimientos al texto de Cancino sobre la metapolítica. Yo eso no lo entiendo mucho, parece que todo su texto va para eso, de crear meta, o sea, como tratar de crear la ciencia de las ciencias sociales y que la ciencia política haya razón de la economía, aunque lógicamente en el caso de que la economía se cierre con la política, y que vuelve a renacer. Bueno, no sé, ojalá les digan. Yo encuentro en lo que hemos discutido de nuevo la tensión entre la política y los saberes especializados, que era lo que Milton señalaba en la sesión anterior. Y en esa medida es importante, me parece, reflexionar, como lo plantea Cancino, sobre los usos del conocimiento y cómo esos usos del conocimiento se validan es en la praxis social, y es allí donde se pueden encontrar sus implicaciones. Ejemplo de ello lo encontramos en el análisis sistémico, y es ver cómo, según la crítica de Cancino, ese análisis sistémico puede devenir en regímenes tecnocráticos poco democráticos, poco participativos. Pareciese que en la gráfica, que si construyéramos una gráfica cuyos ejes fueran la participación o la democracia y el otro el carácter técnico-científico, hubiera una relación inversa, y siempre a mayor democracia disminuyera el peso que se le otorga al conocimiento técnico-científico, y viceversa, a mayor aplicación del conocimiento técnico-científico, disminuyera las posibilidades de democracia. Y creo que esa tensión es la que hay que romper, o por lo menos trabajar en ella. ¿Cuáles son los límites de la democracia y cuáles son los límites del conocimiento técnico-científico? Y cómo hacer que esa tensión deje de ser un obstáculo insuperable en la construcción de políticas públicas, por ejemplo. Esa es una de las preguntas que para mí son importantes. Otro ejemplo de esa tensión entre la política y los saberes especializados podría ser la crisis de la ciencia política, de nuevo volviendo a Cancino, y es en la medida en que hay una ausencia de un paradigma posicionado como hegemónico dentro del campo de la ciencia política, ¿por qué no encontrar en la variedad metodológica y teórica, relacionándolo tal vez con la propuesta de Roth, como una posibilidad democrática, el reconocimiento de las múltiples metodologías para crear conocimiento, rechazando pensar que una y solo una es la manera de crear conocimiento válido en la ciencia política, que es la postura de la public choice, de la elección racional, o de caer exclusivamente en análisis econométricos, lo que no implica rechazarlos, porque tienen un potencial, así como lo tiene el análisis sistémico. Claramente ha sido funcional, claramente ha sido acertado en las conclusiones a las que ha llegado. Entonces, volviendo al punto inicial, ¿cómo superar esa tensión entre política y saberes especializados sin caer en la afirmación de que entre estos dos elementos simplemente hay una tensión insuperable? ¿Cómo hacer de esta tensión algo constructivo y algo propositivo en lo que nos reúne en este seminario, que son las políticas públicas? Creo que ese es un punto para reflexionar. Bueno, terciando sobre eso, la mano largo. Hay un problema con lo de la democracia, ¿sí? Es esto, ahorita que hablaba de democracia y de pronto se me ocurre democracia y tecnología. Yo no sé hasta qué punto, miren, ¿qué pasó en los años 70? En los años 70 la trilateral, esto me ilustra un poquito, que son tanques de pensamiento. Los tanques de pensamiento, algunos no los utilizamos mucho porque ideológicamente fueron hijos del pensamiento conservador. Fueron los conservadores norteamericanos los que se inventaron un tanque de pensamiento en Estados Unidos, los europeos otros y los japoneses. Y son tres tanques de pensamiento, esa es la trilateral, las que se reúnen cada cierto tiempo, hacen un análisis de coyuntura y dicen cuáles son las políticas para el mundo desde los años 70. Y ahorita que los tanques de pensamiento en los años 70, la trilateral, lo que reflexionó era que, digamos, se habían estabilizado los sistemas políticos en el mundo
porque las clases sociales que dirigían los sistemas ya no tenían consenso ni reconocimiento y estaba en tela de juicio la democracia. Y entonces en los años, hacia los 80, ellos se plantean de que había que buscar a alguien que no fueran clases sociales, que tuvieran conocimiento, que fueran neutrales y que ellos dirigieran los estados, que fue la democracia. Y aparecen los tecnócratas como tal, digamos así, y bueno, los encontramos. Entonces hay gente que sabía mucho, de pronto pobres que iban a estudiar en la universidad muy prestigiosa, pero que lógicamente no tenían extracción de clase, y que esos manes sí podían, digamos, ser justos y le daban a cada cual lo que se merecía, y por eso la democracia. No sé si cuando hablamos de democracia, ese riesgo que se corre en esa división democracia-democracia, si está imbuida por esa reflexión de la trilateral, o estamos haciendo énfasis a la tecnología, dice uno, no sé, por eso. Entonces, porque ahí está imbuido de ideología. Uno dice, bueno, pues ¿quién va a negar la tecnología, por ejemplo? ¿Sí? En ese sentido, eso no puede negar que eso es necesario, con más razón, máximo si entendemos que la tecnología hay que democratizar, que la tecnología debe servir para que el hombre lo descargue de tanto dolor y sufrimiento la asistencia. Sí, que para eso es que debe servir la tecnología, para hacer las cosas que vivamos mejor vida y que ya nosotros no tengamos por qué joder tanto para vivir, digamos, en términos de relacionarnos con la naturaleza, para no decir dominar. Entonces, quería aclarar un poquito eso, ¿no? En el sentido porque si no nos damos cuenta que creemos de que hay un enfrentamiento entre esos dos aspectos. Pero quería señalar un poco la historia de donde aparece eso. Hablábamos de Yupi y aquí Gabriel hizo y la gente dice, no, es que aquí hay que tener técnicos para que esta vaina mejore. Los técnicos que están por encima del bien y del mal volvieron neutral la política, identificaron la democracia y la política con la corrupción, y cambió la tecnocracia por lo ético, lo honrado, ¿sí? Y eso me parece interesante por lo menos tenerlo claro. Bueno, mi intervención en este momento va hacia, si bien toda la parte del pensamiento sistémico entra a ser parte del análisis de las ciencias sociales, también como herencia y hasta aporte, porque el mismo Comte es el que empieza a dar las bases del positivismo sobre el cual se van a construir después casi que todo el desarrollo de la física clásica, de la física, de la mecánica y de la estática y de la dinámica clásica. Entonces digamos que también hay que reivindicar un poco el pensamiento desde las ciencias sociales en términos de qué le ha aportado al pensamiento de las llamadas ciencias duras. Sin embargo, esta tradición es recogida por los norteamericanos y digamos que esta discusión la recoge un poco Alejo Vargas, aquí planteándonos un poco la discusión de lo que es sistema político y régimen político. Y va a plantear esa discusión en términos de cómo nosotros heredamos, y ese es un poco el análisis que yo vengo trabajando también, cómo heredamos institucionalmente enfoques. Para los norteamericanos es muy clara la discusión sistémica, porque ellos no tienen una fractura de su sistema político, ellos nacieron con su sistema político. ¿Sí? Para nosotros la emergencia del Estado Nacional no nos resolvió el conflicto social interno, pues los gringos por lo menos tuvieron que pasar por unas guerras civiles, todavía tienen muchos conflictos, pero ellos nacieron al mundo con su revolución y de hecho impusieron un modelo hegemónico a nivel mundial. Entonces digamos que ellos no tienen la fractura que tenemos nosotros en términos de reflejarnos en las instituciones políticas. Entonces por eso digamos que desde el análisis o por lo menos la recolección que realiza Alejo, nos plantea cómo también nosotros heredamos la noción de régimen. Y la noción de régimen es mucho más vertical, es mucho más construida de arriba hacia abajo, en esa tripartición de el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, que en últimas sabemos que lo que hace es concentrar el poder en el ejecutivo y que en últimas los otros dos terminan siendo funcionales para el ejecutivo, no hay tal división de poderes. Entonces para el norteamericano digamos que sí es mucho más fácil decir
nosotros le estamos pagando a un funcionario para que realice una función y para que nos supla una tarea. Y la labor del funcionario no es decirnos cómo vivir, porque para eso está la democracia. Nosotros somos los que definimos, y allá la noción, digamos, de autonomía, de independencia del Estado es diferente. Aquí nosotros terminamos reclamando Estado para que nos construya las vías, para que nos dé educación, para que nos dé... Entonces hay una demanda hacia el Estado muy diferente de la población norteamericana, de la población colombiana frente a nuestro Estado. Entonces nosotros tenemos aquí, y encima nos enseñan en las escuelas, en las facultades, que tenemos un sistema político y además que podemos hacer políticas públicas, pero tampoco nos muestran esas diferencias entre cómo hay una fractura en la sociedad que no se reconoce en la estructura estatal, que no es recogida por el diseño de las políticas públicas que diseña este Estado, esos funcionarios de este Estado, y tampoco, digamos, en este momento es capaz de resolver la crisis de democracia que tiene la sociedad colombiana. Entonces, nosotros seguimos, yo vuelvo un poco a criticar o trato de hacer esta reconstrucción para mirar cómo seguimos pensando la cosa desde afuera. ¿Sí? Cuando yo escucho a Lucho me parece bien interesante saber cómo podemos trabajar desde una noción más sistémica, pero yo veo esa fractura tan fuerte en el régimen político y digo, no, para integrarme a un sistema político me tocaría construir un nuevo sistema político. Y en ese sentido, ¿cuál sería esa institucionalidad? Y ahí es donde, ¿qué se conserva, qué se transforma? Y pienso que nos toca trabajar mucho sobre esa herencia institucional. Y en esa herencia institucional, para mí es claro que, al igual que el tema racial, tenemos un mestizaje que no hay claridad en términos ni de identidad cultural, ni de identidad étnica, o sea, tenemos una construcción heredada que no hemos depurado. Y es una discusión que si uno llega y se mira aquí, entonces, ¿cómo da la discusión Habermas en términos de la discusión de análisis de sistemas? ¿Cómo la discute con Luhmann? Dice, no, la forma en que podemos resolver esto es la parte de la comunicación. La comunicación dentro de los sistemas es la que nos tiene que resolver el problema, y la construcción del consenso, o sea, que en el ejercicio de la práctica comunicativa es que nosotros podemos entrar a resolver y a construir colectivamente. Y aquí yo retomo un escenario que no ha salido, pero que nosotros seguimos hablando de políticas públicas, pero ¿dónde está lo público? Aquí en Colombia no hay construcción de lo público. Y entonces, ¿por qué estamos hablando de políticas públicas? Puede que sea una necesidad, que necesitemos entrar a construir una noción y una realidad de lo público. Pero como tal, yo quisiera entonces que me mostraran dónde está lo público. Yo puedo hablar hasta el momento de lo privado, de lo estatal, hasta estructura de clases, pero no puedo hablar todavía de una noción de lo público que me incluya como ciudadano. Y eso pasa por resolver el problema de la democracia. Entonces, sí, cojamos estas categorías, cojamos estas discusiones, pero miremos cuál es el nivel de relevancia que tienen ya de aplicación en nuestros campos específicos. O empecemos a aventurarnos unos conceptos básicos sobre lo público. ¿Con cuál nos casamos? La construcción del consenso de Habermas, el interés común que se pretende desde el juego político, el juego de la mayoría, que nos da ya reglas para la democracia, o cuál, una noción de lo público que podamos, lo estatal, como forma de masificación, que es la discusión que nos va a plantear de Sousa. Entonces, coloco un poco este escenario para que podamos entrar a discutir. Yo vengo trabajando un poco desde el trabajo de Bourdieu, que nos habla de estructura y también de estrategia y de hábitos, desde la noción de campo, no desde la noción de sistemas. Yo pienso que, bueno, pues escuchándolo, pienso que se tiene que ver un poco con lo que hablaba ¿Listo? Listo. Él habla mucho de la adaptabilidad en el nuevo enfoque que él propone, el enfoque sistémico. Pienso que acá hay exceso de adaptabilidad, o sea, van resultando las cosas un poco
poco como Lucho dice,